Soy residente del primer año, Eduardo Aldovino, y junto con mi compañera R3 de Otorrino, Verónica Montecón, vamos a presentar el caso clínico del día de hoy. Bueno, empezamos con nuestro caso clínico, que se trata de una femenina de 67 años, residente y originaria de Aguascalientes. Ella es dedicada al hogar y su religión es católica. En cuanto a su vivienda, es urbana, nos negó zoonosis, su esquema de vacunación completo, hemotipo O positivo, tabaquismo, etilismo, toxicomanías negadas, así también rama nasal, rama acústico y ototóxicos fueron negados. En cuanto a sus antecedentes personales patológicos, en enfermedades crónico-degenerativas se conoce con hipertensión de 16 años de evolución, el tratamiento con losartán con hidroclorotiazida y pues también con trastorno de ansiedad generalizada, el tratamiento con hidroxicina. Nos negó antecedentes quirúrgicos, hospitalizaciones, fracturas o transfusiones y pues se conoce alérgica a la penicilina. Su motivo de consulta pues fue un aumento de volumen en el paladar duro. Pues bueno, ella empieza hace 4 meses con el aumento de volumen en el paladar duro en la porción derecha, la cual ha ido siendo constante, ha sido progresiva. Posteriormente se le agrega obstrucción nasal de predominio derecho y igualmente de 3 meses de evolución, epífora derecha y también refiere una pérdida de peso de 4 meses de evolución, de 4 kilos en 4 meses, pero no ha sido intencionada esta. En cuanto a su exploración física, el cuello lo encontramos cilíndrico, simétrico, la traqueada central no estaba dolorosa, no palpamos adenopatías, algunas tumoraciones y nuestra bilateral. Sus pabellones auriculares estaban bien implantados, a la endoscopia teníamos los conductos auditivos externos permeables, las membranas timpánicas íntegras, aperladas y se encontraban hipomóviles. Y pues bueno, en la nariz encontramos que es mesorrino, su dorso estaba regular, a la rinoscopia anterior encontramos la mucosa crónica, estaba hidratada y por la fosa nasal derecha encontramos aparentemente que la pared lateral nasal se encontraba desplazada hacia medial, esto contactante con el septum y no logramos identificar cornete inferior ni cornete medio. Por fosa nasal izquierda, el piso nasal se encontraba libre, los cornetes inferior y medios sin alteraciones y el septum se veía funcional. En cuanto a la cavidad oral, pues encontramos la mucosa estaba eutrómica, estaba hidratada, las piezas dentales estaban incompletas, estaban en regular estado general, el piso y la lengua sin ninguna alteración y en el paladar duro encontramos esta lesión que ocupa la porción derecha y esta pues aparentemente respeta la línea media. Esta de una coloración rosada violácea, sus bordes estaban regulares y la consistencia estaba sólida, estaba fija, no estaba ulcerada, no era sangrante y la porción del paladar duro izquierdo no tenía ninguna lesión y la úvula se encontraba central, estaba en las amígdalas intravésicas y la pared faríngea posterior no tenía descarga. Okay. En cuanto a los pares craneales, pues no encontramos ninguna alteración a la evaluación de estos mismos. Y bueno, no tenemos video, pero tenemos la descripción de una nasofaringolaringoscopia que se le hizo a la paciente, por la que en la fosa nasal derecha pues encontramos una lesión que abarcaba la totalidad de la fosa y la coloración estaba igual a la de la mucosa, sus bordes estaban regulares, no estaban ulcerados, no sangrantes y la consistencia dura, pero no pudimos identificar o delimitar la extensión de la misma. Por la fosa nasal izquierda, si logramos entrar, encontramos el piso nasal libre, el cornete inferior sin alteraciones, la corona estaba permeable, la nasofaringe estaba sin ocupaciones, la base de la lengua sin alteraciones, la valécula libre, epiglotis de morfología y dimensiones adecuadas, pliegues epiglóticos sin alteraciones, los senos piriformes sin ocupaciones, los cartílagos aritenoides sin alteraciones, glándulas ventriculares normotróficas, las cuerdas vocales estaban con adecuada coloración, adecuada abducción y aducción, y por lo que observamos de su glotis no tenía alteraciones ni ocupaciones aparentes. ¿Hasta aquí alguna duda acerca del caso?
pues bueno, le pedimos estudios de laboratorio, los cuales todos se reportaron pues dentro de parámetros normales. Y pues algún estudio que se solicitaría. Nosotros le solicitamos primero una tomografía computarizada. Pero pensando, por ejemplo, de como tomando la tomografía, o sea, pensando en qué queremos encontrar, ¿no? O sea, ¿por qué no iniciamos en alguna circunstancia con una resonancia, un ultrasonido, una en el cuello? Me acuerdo que nos sacaron. Porque la patología está más enfocada en, pues, en cráneo, o sea, un ultrasonido más bien para cuello. Y la TAC, pues nada más para ver la extensión de lo que estamos buscando, porque por la nasofibros, pues no vieron nada que afectara a la mucosa, pues solamente la estaba empujando. O empujando, ¿no? Y eso nos pudiera hablar a lo mejor de una lesión, no, por En ejemplo. senos paranasales. ¿Mande? En senos paranasales. En senos paranasales, pero por ejemplo, o sea, dividimos como las tumoraciones, hablando de tumores, entre las que son de epiteliales y no epiteliales, ¿no? Entonces, al no estar ulcerados, cosas por el estilo, pues bueno, ya a eso me refiero como pensando en que, ¿no? O sea, está por fuera o por dentro de la mucosa, estamos pensando que proviene a lo mejor de los senos paranasales. ¿Por qué no lo biopsiamos? A lo mejor surge en la boca. Claro, todo tiene su ventaja, ¿no? Pero por lo que comento. No. Bueno, inicialmente pedimos una tomografía computarizada y aquí tenemos una tomografía en su corte axial. De su lado izquierdo de la pantalla vemos para ventana ósea, de su lado derecho para ventana de tejidos blandos con contraste. Y pues bueno, vemos que están los conos orbitarios respetados, las láminas papilares también están respetadas y tienen un leve engrosamiento en las aldillas etmoidales de su mucosa. Si ya bajamos, empezamos a ver una lesión de tipo expansiva en el seno maxilar derecho. Está pues en tejidos blandos, vemos que tiene un leve realce como hacia su periferia y en la parte central pues tiene zonas como de hipodensidad. Aquí tenemos la misma lesión con las mismas características. Esta pues respeta las paredes maxilares aparentemente, pero no alcanzamos a identificar el cornete medio en esta parte. Aparentemente pues estuviera tomado por la lesión. Aquí ya identificamos que pues está totalmente en contacto con el septum nasal y pues de igual forma no vemos que esté en las paredes maxilares afectadas. Y si continuamos bajando vemos unas zonas que aparentemente son de calcificación en la zona central. Y otra cosa, no se veía el conducto nasolagrimal tampoco del lado derecho, se veía aparentemente también tomado. Y aquí vemos que pues la fosa pterigopalatina pues tampoco está afectada, las apófisis pterigoides están íntegras y pues la lesión de las mismas características. Y ya hacia la zona del submandibular y pues el piso de la boca no se ve pues lesión. Tenemos ahora pues las mismas ventanas, pero en un corte coronal, donde vemos que pues en la transición de entre el área 2 a 4 pues no tenemos ningún tipo de lesión, y ya posteriormente avanzamos y vemos pues la misma lesión, donde sí vemos que tiene pues afectación de las paredes laterales e inferior pues del seno maxilar. No alcanzamos a identificar aquí ya el cornete inferior. De igual forma, pero ahora ya vemos una afectación hacia el paladar duro, principalmente pues de su lado derecho, que pues está erosionado. Aquí ya se hace más evidente la erosión que está hacia el paladar duro, y no alcanzamos a identificar las estructuras como el cornete inferior o el cornete medio, que pues igualmente aparecen como tomadas por la misma lesión.
Y pues aquí ya vemos que ya se extiende la erosión del paladar duro hacia el lado contralateral, es decir, ya nos está pasando la lesión de la línea media, que era algo que no veíamos en la exploración física. Y hacia la nasofaringe y bueno, en las coronas no encontramos la lesión. Posteriormente también se le tomó al paciente una resonancia magnética. Tengo una duda nada más de la historia clínica. ¿Tenía anestesia el paciente? No, ¿No? no, todo estaba conservado. Y decías que había pérdida de órganos dentales, ¿eran de ahí, de la zona molar, en esa zona? No, no eran en esa zona, eran pérdidas anteriores de procedimientos dentales, pero no de esa zona. Oye, ¿y la resonancia qué esperaban obtener? Se solicitó como protocolo para su estudio, realmente, pero pues pensando ¿No fue suficiente lo que tenía dental? Pues sí, pero también queríamos valorar pues también la extensión hacia que estuviera afectando ya zonas cercanas a nervios o algo más para ya su valoración pues prequirúrgica. Más bien por protocolo, ¿no? Porque, También por protocolo. o sea, sí, yo... A mí se me hace que la información del ataque era suficiente que lo metan a operar. Bueno, en lo personal yo creo que... ¿Por qué dices tú? ¿Qué te daría extra la resonancia? Bueno, a lo mejor ahorita me sorprendo por lo que veo, pero como invasión orbitaria, invasión intracraneal, diseminación neurotrópica, o sea, cosas donde la resonancia nos pudiera dar algo más. En lo particular, yo siento que el estudio estaba muy útil, pues, o sea, Sí. pero bueno. Tal vez valorar un poco el comportamiento del tumor, sobre todo hablando de la invasión perineural. Por eso digo, invasión perineural podría ser, pero eso mira, o sea, no nomás por protocolo, o sea, pues que quería yo saber si no había. De todas maneras, al doctor Beto le dijeron que no había síntomas neurológicos. Entonces, normalmente buscas la diseminación neurotrópica cuando tienes algún síntoma. Bueno, también de alguna forma te sirve, está bien. Pero perdón, nomás era por... Si no, no se puede presentar. Nada. A lo mejor se va y dices, no lo opero sin resonancia. A lo mejor, ¿no? Que también puede ser. Sí. Bueno, le pedimos la resonancia magnética del lado izquierdo T1, del lado derecho T2, fue con gadolinio. Y pues bueno, aquí pues de igual forma que habíamos visto desde el principio, los conos orbitales están respetados, no tienen ninguna alteración. Ya bajamos, vemos la misma lesión que ya habíamos visto, que se comporta de forma expansiva. En el T1 pues aparentemente se ve septada, que se ve hipodensa, y en el T2 ya vemos pues si tiene algunos niveles hidroides, que a lo mejor nos estaría hablando de moco hacia su parte posterior, pero en su parte anterior pues hablaríamos de pues nivel de variabilidad de la intensidad de la imagen. Y pues ya está. Sí sirvió. O sea, tú ves esto y ya, pues ahí está. Yo creo que ahí está el diagnóstico, pero sí sirvió. Yo creo. Sí. Harta sangre. ¿Mandé? Harta sangre. Sí. Pero bueno, creo que también la TAC tenía para pensar. Pero bueno, entonces, vamos a ver si tengo razón. Sí. Y bueno, continuamos viendo la misma imagen, de la cual llevamos de las mismas características, donde no alcanzamos a identificar pues el cornete medio, se alcanza a ver que está pues, en contacto con el septum nasal. Se siguen viendo las mismas características de una intensidad variable, y pues aquí aparentemente ya está pues pasando la línea media, y de igual forma pues tomando pues, los tejidos que están, bueno, saliéndose como de la línea media, pero no sale como de la zona del maxilar. Y de igual forma ya hacia submandibular y hacia
pues piso de la boca, pues no vemos ninguna lesión. Se mantiene arriba. Tenemos el corte coronal, donde vemos que se va hacia la parte del paladar duro, donde se extiende. Son las mismas características que ya hemos visto, que nos toma el cornete medio y el cornete inferior, que no nos permite identificarlos. Pero también podemos ver que pues no entra hacia la zona orbitaria, y esta se mantiene pues respetada en sí. Y continuamos hacia posterior, y de igual forma las mismas características de ambas. Vemos que es como una lesión que está como sentada, y ya hacia la parte de las coanas pues no vemos esta lesión que esté en esa zona. Uy, ¿no traes sagital? No, no nos mandaron sagital. Eso hubiera estado muy interesante. Sagital, pero... ¿Qué piensan, jóvenes? ¿Tenía lesiones en piel el paciente? Por ahí alguien dijo epidermoide, ¿verdad? ¿Por qué pensarían en epidermoide? Yo lo pregunto como radiólogo. O sea, clínicamente, pues bueno, epidermoide es epitelial y pues parece que estaban pensando que era de los no epiteliales, pero porque piense que normalmente el epidermoide es muy destructivo, es muy infiltrante, y lo que preguntó el doctor B seguramente tendría hipoestesias, afección neural, y se le caen los dientes y todas esas cosas. Sí, a mí desde el punto de vista de imagen, yo recalco algunas cosas, me gustaría recalcar algunas cosas que, independientemente que en la historia clínica pareciera que fue muy rápido, la imagen me dice como que no es tan rápido, ¿sí? Si se fijan, las paredes del seno maxilar están abombadas, están remodeladas, no se ven infiltradas. ¿Mandé? Digo, hay una nasalización del seno maxilar completamente. De forma que como que tú piensas, pues esto tuvo chance de crecer, tuvo tiempo, creció despacio, remodeló. Cuando menos esa es, desde el punto de vista de imagen, yo así pensaría. ¿Sí? La historia te dice 4 meses, dices, ah, qué caray. O sea, sí, como que eso contra, a mí como que el tiempo con lo que veo, dices, ay, pero no sé desde el punto de vista de imagen que alguna otra cosa que les haya llamado la atención. Pues como un mucosele, tenía una... Pues se comporta un poco como un mucosele, pero el comportamiento ya con el contraste y la señal no parece mucosele. Sí, el mucosele sí sería expansivo, pero sería normalmente es hiperintenso en todas las secuencias, y tendríamos reforzamiento, pero más bien periférico, y si se fijan aquí el reforzamiento era un poquito más heterogéneo, ¿no? Claro, pero pues cabe, o sea, dicen, pues se comportó más o menos como mucosele. ¿Qué otra cosa les parece? Fíjense que a mí me llamó la atención, nuevamente aquí pensando como radiólogo, pero en las imágenes en coronal, si puedes poner la TAC en coronal. Fíjense qué curioso, la zona donde se ve como más afectado es hacia la región del proceso alveolar del maxilar. Y esa parte es bien dura. Entonces, cuando tú ves que esa parte está afectada, siempre debes de considerar un probable origen dental. Sí, por ejemplo, hay algunas lesiones, el tumor odontogénico adenomatoso, el mismo abeloblastoma y cosas de ese tipo que pueden crecer de ahí y crecer hacia arriba. Entonces, cuando uno ve afección del proceso alveolar del maxilar, aguas. O sea, o es algo muy bravo, como decía la doctora, un epidermoide, o estamos pensando que probablemente pudiera tener un origen dental.
Esto nada más así como idea. Eso es un tip, es un radiotip. Sí, o sea, hay que pensar en que pudiera ser algo del tígero. Luego tenía unos como flequitos, todavía un poquito más antes. Eso, miren. Yo alguna vez tuve una neoplasia de ahí, de esa zona, que tenía esos flequitos que fue lo que dije hace un ratito, un tumor odontogénico adenomatoso. Y así crecen, se comportan de esa forma. Por ejemplo, el que abombó el paladar y tiene el proceso alveolar, también hay que estar seguros que no hay un diente adentro, aquí no hay diente, o que fuera un quiste odontogénico, que también de repente esas son, pero fácil podría comportarse. No parece porque no lo veo doble pared, otro radiotip. Si le ven dos paredes, como si fueran dos paredes del seno maxilar, piensen en un quiste odontogénico. Esa es una buena posibilidad. En este caso no lo vi. Y en la resonancia magnética hay, ¿me pasas tantito? Aquí, la doctora hablaba de nivel hidroaéreo. Fíjense, cuando hablas de nivel hidroaéreo, hablas de un nivel de agua con aire. Pero aquí parece más bien niveles líquido-líquido, que es un líquido de una característica diferente abajo y otra característica diferente arriba, como si pones agua con aceite. ¿Sí? Eso en lesiones en esta zona expansivas, ya a mí en lo particular, por eso cuando yo vi esto dije, se me hace que ya sé qué es. Hay una lesión que es muy característica de este tipo de, a lo mejor no es, ¿no? Pero bueno, si uno ve niveles así en una lesión expansiva en esta área, una de las grandes posibilidades es un quiste óseo aneurismático. Sí, entonces tiene uno que tener en cuenta esa posibilidad de un quiste óseo aneurismático. Y entonces les decía, hay que pensar en dientes, hay que pensar en otras lesiones. Obviamente el epidermoide pues, es el rey en la zona. O sea, es el rey de es el rey de ahí del barrio, ¿no? Pero de cualquier manera hay que pensar en estas otras posibilidades. Y más, esta imagen, híjole, está fuertemente sugestiva. Yo cuando lo vi dije, en el sagital hubiera sido buenísimo, pero pues no lo tenemos. Sí, pero bueno, se me ocurre como posibilidad. Obviamente puede no ser. Cualquier cosa, cuando ve uno nivel líquido, por ejemplo, los linfangiomas en el cuello. Tú ves una lesión semejante en el cuello y piensas en un linfangioma, esas cosas que de repente sangran y pueden tener lo que se llama como el signo del hematócrito, ¿no? O tú dejas el tubito en el tubo de ensayo con sangre en algún lugar y se sedimenta, abajo se ponen los elementos formes y arriba el suerito, se ven cosas semejantes. Entonces, son las lesiones que tienen nivel líquido, pues, no son muchas, son pocas, pero normalmente te hablan de que pudo haber sangrado previamente. ¿Sí? Y entonces te orientan algunas cosas así. Perdón, ya tomé yo mucho el micrófono, pero serían de las posibilidades. Lo único que hace falta, en los quistes óseos aneurismáticos, normalmente de repente encontramos áreas como más de hueso, algunas áreas más sólidas. No lo descarto, pero sí, de repente yo he visto como 3 en toda mi vida, pero los que ves son un poquito diferente en la TAC, no en la resonancia, pero en la TAC sí. Pero bueno, listo, y creo que ya no tengo nada que decir. ¿Fueron por toda la pieza? No, se le hizo una biopsia. Por una biopsia. Bueno, ¿salió patología? Claro que sí, sí puede ser. Como diagnóstico fue un carcinoma adenoideo. Eso hablando de las lesiones más frecuentes del paladar duro, pues el carcinoma adenoideo quístico. Yo pensé más en el proceso alveolar y el seno maxilar, pero pues bueno, también hay carcinoma adenoideo quístico del seno maxilar. Donde encuentres una glándula salival. Sí, gracias. ¿Todavía no lo operan? Ya. ¿Nomás fue la pura biopsia? No, Ya lo operaron. Porque vi que iban a la revisión. yo
No, sí, ya superó. Paciente ya superó. Bueno, pues como ya un repaso de las neoplasias de glándulas salivales, tenemos que esas van a corresponder al 3% de las neoplasias de cabeza y cuello. Se va a encontrar de 2.5 a 3 personas por cada 100.000 habitantes. Va a predominar en una edad de 65 a 74 años. El 5% de estos pacientes afectados van a ser pediátricos y el 14% de esta patología se va a presentar en glándulas salivales menores. Bueno, tenemos ahí pues las glándulas más afectadas, es la parótida, después las glándulas salivales menores y después la submandibular. Hablando ya de glándulas salivales menores, tenemos que la afección principal pues va a estar afectado el paladar y la lengua y se van a ir ya en decremento, pero por mucho va a ser la parte anatómica más afectada, el paladar. Bueno, en distribución histológica, ahí podemos ver que el mucoepidermoide va a predominar en parótidas, después en las glándulas submandibular y el último en las glándulas salivales menores. El adenoideo quístico va a predominar en la submandibular, después en las salivales menores y posterior en la parótida. Y el adenocarcinoma va a predominar en las glándulas salivales menores, después en la parótida y posteriormente en la submandibular. Como digo, es conocido ya desde hace mucho, ¿no? Igual ya lo saben. Pero como tip, mientras más pequeña la glándula, mayor la probabilidad de que sea maligno, o sea, eso. Y viene así, de hecho, una pregunta de examen de consejo, bueno, a mí me tocó, pues, de que la probabilidad de que sea maligno es alta, media, baja, era una glándula celular menor, estoy preguntando, y pues, bueno, ya tú dices, claro. Entonces, parece sencillo, pero sí. Bueno, en las clasificaciones por histología tenemos que van a ser neoplasias, lesiones de epiteliales neoplásicas, van a ser va a haber tumores benignos, va a haber tumores potencialmente malignos y pues tumores específicamente malignos. En las glándulas salivales menores tenemos que vamos a tener de 500 a 1000 glándulas presentes en el largo del tracto aerodigestivo superior, con una concentración máxima en el paladar duro, y estas van a tener tejido capsular mínimo, por lo que es común que puedan dañar estructuras adyacentes. Para el abordaje, pues podemos tener en general de las tumoraciones, hay que ver si los tumores móviles, si son dolorosos y de crecimiento lento, pueden ser asintomáticos, del 6 al 29% van a cursar con dolor y del 6 al 13% pueden cursar con parálisis facial. Los datos de malignidad que podemos tener es dolor, trismus, adenopatías cervicales, parálisis o paresias, pérdida de la dentición y sangrado. Bueno, para el abordaje diagnóstico, podemos hacer desde ultrasonidos que nos puedan ayudar a guiarnos para hacer una biopsia, tomografías contrastadas, resonancia magnética y PET. La biopsia por ultrasonido, la biopsia por aspiración de aguja fina va a tener una sensibilidad del 60 al 73%, pero en las tumoraciones de cavidad oral y nasofaringe se prefiere utilizar biopsias por incisionales. Bueno, como datos de mal pronóstico de las tumoraciones, tenemos que si un paciente cuenta con parálisis facial, con metástasis, con nódulos positivos, con invasión perineural o vascular y tumores mayores a 3 centímetros, son datos de mal pronóstico. Ahora sí, meramente hablando del carcinoma adenoideo quístico, tenemos que es la segunda neoplasia maligna de glándulas salivales menores. Va a ser de crecimiento lento, infiltrante y progresivo. Va a corresponder del 3 al 5% de todas las neoplasias salivales. Va a predominar en una edad de 40 a 60 años y no va a tener predominio de sexo, va a afectar igual a hombres y a mujeres. El 70 al 75% de esta patología se va a comportar con invasión perineural, que pues, va a cursar con mal pronóstico. Macroscópicamente lo podemos ver como tumores sólidos de coloración canela claro. Van a ser firmes, van a estar bien delimitados y no van a estar encapsulados. Microscópicamente se van a dividir en 3 tipos, que van a ser los tubulares,
que van a ser pequeños túbulos asentados en un estroma hipocelular, y van a estar los cribiformes, que van a rodear a tejido glandular, y van a estar los sólidos, que lo que va a predominar es pues ahora sí las células sólidas, que decía que en los sólidos puedes encontrar tumores sólidos que no tengan absolutamente nada de la glándula que está afectando, que se haya tomado por completo. Bueno, como clasificación tenemos el grado 1, que es tubular con o sin componente cribiforme y con o sin áreas sólidas. El grado 2 tenemos que va a ser componente cribiforme, con áreas tubulares mínimas y con menor del 30% de componente sólido. Y el grado 3 puede ser una mezcla de estos, pero va a tener mayor al 30% de componente sólido. En el TNM tenemos que pues, la T va a corresponder al tumor primario. La TX va a ser pues que no va a ser evaluable el tumor, o no, sí, no va a ser evaluable. El T0 va a ser que no se encontró evidencia de tumor. T1 tenemos que es un tumor menor a 2 centímetros. En el T2 tenemos que va a ser un tumor de 2 a 4 centímetros. El T3 va a ser mayor a 4 centímetros y puede invadir estructuras superficiales. El T4A tenemos que es ya un tumor avanzado que invade estructuras profundas, pero más sin embargo todavía va a poder ser resecable. Y el T4B va a ser un tumor avanzado que invade estructuras profundas, pero ya no va a ser irresecable. Hablando de invasión a ganglios, pues también tenemos que el NX va a ser que no son evaluables. El N0 vamos a tener que no hay ganglios afectados. N1 tenemos que va a haber un ganglio ipsilateral menor a 3 centímetros. En el N2 se va a dividir en N2A, 2B y 2C. El N2A va a ser un ganglio ipsilateral de 3 a 6 centímetros. El N2B van a ser múltiples ganglios, pero tienen que ser ipsilaterales y ninguno debe rebasar la medida de 6 centímetros. Y en el N2C ya van a ser ganglios bilaterales, pero también de estos ninguno debe ser mayor a 6 centímetros. El N3 ya corresponde con un ganglio mayor a 6 centímetros que encuentres, ya va a corresponder a una clasificación N3. La M que nos habla de metástasis, vamos a tener M0, que no hay presencia de metástasis, y M1 cuando ya hay metástasis a distancia. Y ya en conjunto de todos estos podemos sacar los estadios, que es el estadio 1, que va a corresponder a un T1, el estadio 2, que va a corresponder a un T2, que la medida va a ser de 2 a 4 centímetros. El estadio 3 va a corresponder a un T3 o un T1, T2 o T3 que se acompañe de un ganglio. El estadio 4A va a ser un T4A o un valor en las neoplasias de N2, en los ganglios de N2. Y el estadio 4B va a ser ya un tumor infiltrante que no va a ser resecable. Y para el estadio 4C ya va a ser un tumor que tenga metástasis a distancia. Bueno, como los sitios más comunes de afectación de esta patología va a ser principalmente la cavidad oral, y entre esta va a estar el paladar duro. También va a afectar cavidad nasosinusal, la parótida, la orofaringe, las glándulas submandibulares, puede afectar laringe, tráquea y la glándula sublingual. Bueno, el diagnóstico nos podemos apoyar de imágenes como tomografía contrastada, donde vamos a ver una masa isodensa o hipodensa. Va a tener un realce heterogéneo con áreas, o puede estar con áreas o sin áreas de necrosis. Y en la resonancia magnética tenemos que en T1 va a ser isointenso o ligeramente hipointenso, y en T2 va a ser hiperintenso y va a ser heterogéneo. También se utiliza la biopsia, que se prefiere excisional, y la tinción de hematoxilina para diferenciar el estirpe celular de esta tumoración. Bueno, en el tratamiento, tenemos que la base del tratamiento va a ser quirúrgico. Se puede agregar radioterapia, y lo que se ha visto es que como este tumor tiene buen pronóstico a 5 años, lo que más se recomienda es hacer solo la terapia quirúrgica, a menos de que ya sea una etapa de alto grado,
que también nos recomienda en estos pacientes hacer una triple terapia, que es con infusión local de 5-fluoracilo, lo que nos va a ayudar a es una terapia, una quimioterapia que nos va a ayudar a frenar la replicación de ADN y ARN para ocasionar la muerte celular, que nos ayuda a quitar el tumor, junto con la resección quirúrgica y la radioterapia. Bueno, los factores de pronóstico, vamos a tener que las metástasis más frecuentes, bueno, va a ser más frecuente que hayamos metástasis en pacientes que tienen ya posterior a 10 años de su diagnóstico. Las más frecuentes van a ser a pulmón, a hueso y a hígado, y la recidiva de esta patología va a ser cerca del 50% en pacientes que los encontramos con un bajo grado y hasta 100% de los pacientes que lo tienen de alto grado. Como diagnóstico diferencial también podemos tener el carcinoma mucoepidermoide, que pues es la primer neoplasia maligna de glándulas salivales, aunque esta es más común en las glándulas salivales mayores, va a corresponder al 10% de neoplasias salivales y al 35% de neoplasias malignas. Estas pues van a afectar también glándulas salivales menores, que principalmente va a afectar paladar duro, mucosa vocal, labio y trígono retromolar. Va a afectar una edad media de 45 años y va a tener una predominancia de 2-1, de 3-1 con los hombres. Y pues es el carcinoma de glándulas salivales más común encontrado en pediatría. Bueno, como clínica vamos a tener que es una lesión indolora de crecimiento lento, va a tener bordes regulares y va a tener una coloración azulada o violácea. Bueno, como clasificación tenemos que hay la clasificación de Auclair, que va a tomar en cuenta el componente quístico, la invasión neural, la mitosis, la necrosis y la aplasia. Y también tenemos la clasificación de Bradway, que va también a tomar componente quístico, más sin embargo lo toma como menor del 25%. Va también a tomar en cuenta la atipia, la invasión linfática, la invasión neuronal, la necrosis, la mitosis y la invasión ósea. Bueno, también tenemos que la presencia de 3 tipos celulares: la mucosa, que se va a presentar como citoplasma de color azul claro, y las escamosas o epidermoides, que se va a ver citoplasma rosado, y va a haber intermedios. Bueno, ahí tenemos las células, cómo se puede ver la mucosa, la escamosa y las intermedias, la diferenciación celular que se pueden encontrar. El diagnóstico para esta patología también nos vamos a basar en estudios de imagen. Tenemos la TAC contrastada, que va a tener las de bajo grado van a estar bien delimitadas, pero en esta patología las de alto grado van a estar mal definidas, van a ser heterogéneas, van a cruzar con impolicidades y pueden cruzar con calcificaciones intratumorales. En la resonancia magnética en T1 van a ser isointenso, en T2 van a estar hiperintensas y con realce heterogéneo. Se debe de biopsiar también y nos podemos ayudar con tinción PAS, musicarmín y inmunohistoquina. El tratamiento de esta patología tiene que estar basado en una resección completa de la lesión. Hay un alto grado de invasión perineural o vascular, y cuando se encuentra un alto grado de invasiones perineurales y vasculares, te tienes que acompañar el tratamiento quirúrgico con la ayuda de radioterapia. Las metástasis ganglionares nos obligan a hacer una disección de cuello conservadora, selectiva y con un vacío submandibular o subyubileo. Bueno, los factores pronósticos de esta patología, vamos a tener que la tasa de recidiva y mortalidad son bajas. Del 80 al 95% van a tener supervivencia a 5 años, mientras tanto la lesión sea de bajo grado, y del 50 al 70% van a tener la supervivencia a 5 años cuando la lesión va a ser de alto grado. Tenemos el adenocarcinoma polimorfo como otro diagnóstico diferencial, que pues va a corresponder al segundo carcinoma de glándulas salivales menores. Va a ser de bajo grado. Son los sitios más comunes de afectación en cuanto a glándulas salivales menores, va a ser el paladar duro y el paladar blando.
También puede afectar otros sitios como es el labio superior, la mucosa bucal y la base de la lengua. Cuando esta patología está en sitios extrapalatinos, se asocia a mayor riesgo de recidivo. Esta patología también va a predominar en hombres y mujeres 2-1 y su edad mayor de diagnóstico es entre la cuarta y la sexta década de la vida. Y esta patología no va a cursar con invasión perineural. Como clínica también tenemos que es una masa o lesión indolora, va a ser de crecimiento lento, va a tener bordes regulares, no va a estar encapsulada y este color va a ser un color amarillo pálido o tostado. Y comúnmente en el diagnóstico lo solemos encontrar con una masa de 1 a 3 centímetros. Bueno, en la microscopía, las células se mencionaba que se iban a ver como células que quisieran formar algún conducto. El diagnóstico está basado también en imagen. Tenemos la tomografía, que vamos a ver una masa heterogénea. Va a tener partes hiperdensas e hipodensas, va a estar mal delimitada y va a tener áreas de destrucción ósea. En la resonancia magnética en T1 vamos a ver que es isointenso o hipointenso, y en T2 vamos a ver que es hiperintenso con realce heterogéneo. También vamos a utilizar una biopsia y podemos pedir P40, que va a estar negativo, y P63, que va a estar positivo. Esto nos va a ayudar a ver más el tipo de células que va a tener la patología. Bueno, como tratamiento, vamos a tener que el tratamiento va a ser la resección conservadora, y del 10 al 15% va a recurrir localmente. Menos del 10% van a tener metástasis ganglionares, y cuando hay una metástasis ganglionar vamos a ocupar hacer una disección de cuello para poder tener un buen pronóstico a largo plazo.